capítulo 2. Vamos a examinar hoy los primeros 16 versículos. ¿Y por qué no hacemos esto? Vamos a ponernos de pie, vamos a leer el texto y luego lo empezamos a ver un poquito más detalladamente. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargo como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Señor, llegamos a un texto interesante, llegamos a un texto que creemos, Señor, como dice tu palabra, que fue inspirada cada palabra, cada letra por ti, y la vemos como válida para nosotros hoy. Así es que, Padre, tómala y háblanos a cada uno de nosotros según lo que tú tengas para nosotros. Señor, danos de tu Espíritu Santo, derrámalo, Señor, aquí. Señor, que nuestros corazones estén abiertos, fértiles, listos, Señor, para recibir lo que tú tengas para uno. Señor, te pedimos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Pues lo tengo que decir de antemano, no es parte de mis notas, pero sabes, esta porción de la palabra y cada vez que habla acerca del ministerio me incomodo un montón, porque siento como que me tengo que defender, como que estoy hablando de mí mismo y no me gusta hablar de mí mismo, ¿sí? Pero de nuevo es la palabra y aquí la estudiamos verso a verso y así nos tocó hoy. Entonces, en lo que lo estuve preparando, dije, Señor, no sé cómo lo vas a usar, pero úsalo.
y yo me voy a hacer un lado, tú hablas, Señor, y así vamos a arrimarnos a esta porción de la palabra. Pero estamos viendo aquí la primera carta que escribió el apóstol Pablo, y aquí en ella hemos visto que, como les he dicho, hay un tema central. Todavía no llegamos a eso, porque como hay un montón de cosas que Pablo todavía tiene que aclarar primero. Pero hay un tema central, es tu perspectiva. Y lo he estado hablando cada semana, y de hecho que eso es como el nombre que le puse a este libro de Tesalonicenses, es perspectiva. ¿Tienes una perspectiva horizontal, mundana, o tienes una perspectiva vertical, celestial, donde todo lo que tú haces gira alrededor de eso, de que tú quieres agradar a Dios con tu vida? ¿Por qué? Porque capítulo 4 nos dice que Él va a regresar por uno, y que ya de ese punto en adelante vas a vivir el resto de tu vida en su presencia. Y eso nos debe de llevar a un lugar donde afecta cómo vivimos aquí en este mundo, sabiendo que puede suceder en cualquier momento. ¿No sería padre si sucedía como ahorita, donde estamos todos juntos y solo, yo no sé tú, pero yo me imagino como que solo quedan mis zapatos, ¿no? Y vámonos, y que llegan y oye, sí, ¿y aquí qué pasó? ¿Verdad? Pero eso va a suceder, es real, nos dice la palabra que va a suceder, pero es el tema central. Y no solo eso, sino que hemos visto que Pablo le está escribiendo a una gente que había escuchado el Evangelio y lo habían recibido después de muy poco tiempo. Después de muy poco tiempo. Tenía Pablo 3 semanas en Tesalonicenses y luego se fue. Y esta gente en esas 3 semanas recibió lo que Pablo habló del Evangelio, ellos lo recibieron. Y se me hace interesante porque hay gente que ha estado en la iglesia en general, o quizá aquí en esta iglesia, por meses, quizá por años, sin tomar una decisión por Cristo. O sea, siguen con esa duda, ¿es real o no es real? Mientras que su vida se está descontrolando, mientras que su vida está desenfrenada y están buscando el placer en un montón de cosas, vienen y vienen y vienen y no reciben. Mientras que los tesalonicenses después de 3 semanas dijeron, yo acepto, yo reconozco quién soy y yo quiero perdón por mi pecado. Y se me hace interesante, es esa gente. Y aquí en Tesalónica, después de estos 3 sábados que estuvo ahí Pablo con ellos, se formó una iglesia. Interesantemente, 3 semanas. Sabemos la historia. Unos aceptaron, fue un buen grupo. Hubo mujeres nobles, hubo griegos que habían aceptado el Evangelio aquí en Tesalónica, pero al mismo tiempo habían aquellos que no aceptaron y que al contrario buscaron a hombres ociosos. ¿Para qué? Para acusar a Pablo y a sus amigos, para echarlos fuera, para que huyan. Y estos hombres ociosos levantaron un alboroto y de repente ellos dijeron vámonos, y de ahí huyeron a Berea. Y de ahí de Berea, pues Pablo sigue a Atenas, a Corinto, donde escribe la carta. Timoteo y Silas regresan a Tesalónica. Y ahí sucedió, ahí fueron las 3 semanas de Pablo. Y aunque lo expulsaron ahí de esta ciudad, ahí en la gente, en los corazones de aquellos que oyeron la palabra, quedó el Evangelio y quedó un grupo de creyentes. Y poco a poquito un grupo se formó y eventualmente se conoció como la iglesia en Tesalónica, como lo vimos en versículo 1. Ahora, piénsalo conmigo, sabiendo eso como el fondo, lo que sucedió, el alboroto, las personas que no están de acuerdo. Piensa conmigo en lo que están viviendo estas personas que se quedaron, los tesalonicenses. Piensa de la burla, del desdén o del desprecio, de los insultos que estas personas están recibiendo por aquellos que no creyeron, por aquellos que estaban enojados que este hombre entrara a su ciudad y les diera otra opción aparte de los dioses griegos, Monte Olimpo a solo 80 kilómetros de ahí. Imagínate, piensa en lo que están viviendo estas personas.
Recuerda que estas personas en un tiempo hacían esas peregrinaciones al Monte Olimpo y luego ya no lo están haciendo. Piensa en que estas personas en un tiempo vivían vidas desenfrenadas tal como ellos y ahora ya no lo están haciendo. Más allá, ellos habían aceptado y puesto su fe en algo que solo conocían por 3 semanas, por 21 días. Pues imagínate la burla de la gente. Tenemos que, cuando leemos la palabra, tenemos que como trasladarnos al lugar donde estamos leyendo. Te animo que cuando leas hagas eso. Piensa, o sea, cierra tus ojos y trasládate ahí. Y yo me pongo ahí en medio de ellos y yo veo a la gente burlándose, molestos, dándoles caras y lo demás. Persecución le llamamos. Ahora, sabiendo estas personas que les están persiguiendo, sabiendo eso, que solo 3 semanas duró este varón con ellos y luego se fue, ¿qué piensas que ellos iban a hacer para atacar o para desanimar a los creyentes de Tesalónica? ¿Cómo lo harías tú? O sea, si yo quiero que tú no creas en algo, ¿qué voy a hacer? Pues yo voy a atacar a la fuente de tu creencia para que tú dudes en lo que creíste. ¿Sí me explico? O sea, es una opción. Yo voy a atacar esa fuente, a lo que tú estás creyendo en, a la persona que te compartió para que tú dudes. ¿A poco no es lo que pasa cada vez que hay elecciones políticas? ¿A poco no? En inglés tenemos un nombre para eso, se llama mudslinging. O sea, es literalmente aventar lodo. Mudslinging. ¿Y a poco no hacen eso? Cuando alguien te quiere confundir, quiere que tú dudes en el candidato que tú estás pensando en, ¿a poco no empiezan a descubrir un montón de cosas? Y dicen, ¿sabes que cuando tenía 15 años, andaba haciendo esto, andaba haciendo lo otro? Y se atacan, ¿no? ¿Para qué? Para que tú empieces a dudar en la fuente, en la persona en la que tú estás pensando en votar por y cambies tu mente. Eso es exactamente lo que hacen estas personas aquí en Tesalónica. Atacan a Pablo y a sus amigos. Estas personas pusieron dudas en las mentes de los de Tesalónica y acusaron a Pablo de cosas malas, de ser un charlatán. Sí conocen la palabra, ¿no? Charlatán, una persona que llega, dura muy poco tiempo porque te está tratando de engañar o vender o hacer algo así, pero dura muy poco tiempo contigo para que tú caigas y luego muerdas el anzuelo y luego ya te extorsiona lo que sea y vámonos. Antes de que tú sepas, dices, oye, ¿qué pasó con aquella persona? Eso es un charlatán. Un fraude, se puede decir. Pues cuando eso pasa, cuando habla alguien así de ti, la única cosa que puede limpiar tu reputación o tu nombre es una vida recta. Una vida recta, una vida sana, genera una conciencia limpia y por lo tanto tu nombre es libre de acusaciones. Oh, te van a acusar, pero ahora tú ya tienes esa conciencia limpia. De eso se trata el texto de hoy. Pablo se va a defender. Ahora, no es porque Pablo no quiere dejar que Dios pelee sus batallas, porque creo del púlpito predicamos seguido, ¿no? O sea, tú no luches, tú deja que Dios pelee tus batallas. Pero no es eso, sino que Pablo reconoce que en medio de todo esto, de las acusaciones, de lo que han dicho de él, está la fe de otras personas. Y nosotros no lo vemos porque no tenemos ya sea carta que le entregó Timoteo Silas a Pablo que genera esta carta. Esta es una respuesta a las cosas que había escuchado Pablo. No sabemos si fue carta o si fue algo verbal que vino Timoteo y Silas y le dijo, ¿sabes qué? Esto se está diciendo de ti.
No lo sabemos, pero porque escribió esto, capítulo 2, sabemos que hubo acusaciones. Hubo aquellos que evidentemente empezaron a hablar mal de Pablo y de sus amigos. Y Pablo va a defender sus intenciones. Pablo les va a mostrar que el amor era lo que los impulsaba a su ministerio y no todo lo que habían dicho de él. ¿Sabes? A Pablo no le importaba tener un buen nombre. Está bien, si quieres hablar mal de mí, háblalo. A Pablo lo que le importaba más era asegurarse que la fe de la gente permaneciera. Y por eso es que él responde en su carta de esta manera. Y lo quiero ver esta mañana en 3 partes. Empiezo con que para empezar, sinceridad de amor, verso 1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Ahora, todo lo que les acabo de decir tienes que tenerlo en mente en lo que empezamos a ver cada versículo, porque es Pablo defendiéndose de lo que habían dicho de él. No sabemos qué dijeron, pero sí sabemos cómo les respondió. Ustedes saben, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pablo empieza reconociendo que el tiempo que estuvo con ellos fue breve. O sea, no puede evitarlo. Fueron 3 semanas, nos dice Hechos. Entonces él empieza así. Noten que usa la palabra para llamar a su tiempo con ellos como una visita. ¿Sí lo vieron? Mi visita. Es la palabra en el griego que significa el camino hacia la puerta de un lugar. Entonces, imagínate tú, en la casa de mis suegros, tienen al entrar, y tal vez tu casa es similar, entras tú a la casa y a mano derecha está una sala formal. ¿Están conmigo? Y luego ya de ahí sigue el pasillo, a mano izquierda hay recámaras, hay el segundo piso, pero sigues cocina, la sala informal, donde comen, donde está la televisión, pero al inicio está una sala formal. Y tú sabes, cuando llegas a su casa, qué tipo de visita va a ser. Si llegas a la casa de ellos, y esa es la idea de la sala formal, llegas y te dicen, pásale, siéntate aquí, entonces tú sabes que tu visita va a ser muy breve, porque hasta ahí llegaste. ¿Sí me explico? Los sillones no son muy cómodos, estoy hablando de la casa de tus papás, Jen, no son muy cómodos, o sea, es una área donde vamos a platicar, pero en muy poco tiempo, gracias por venir y adelante. ¿Sí me explico? Pero si te dicen, pásale, síguele, o sea, vamos a la sala informal, ahí ya te puedes quitar los zapatos, ya puedes comer las palomitas con ellos, es ya como una visita más extensa. Pero aquí lo que está diciendo Pablo dice, ustedes saben que mi visita fue algo similar así, es como llegar a la sala formal, o sea, fue algo como que de entrada y de salida. Así es que el hecho que solo estuvo con ellos un rato, 3 semanas, le da oportunidad de acusar a Pablo, ¿a poco no? Es un charlatán, dicen de él. Imagínate, entra alguien y de pronto ya no está. ¿A poco no vas a dudar en él? ¿A poco no van a surgir preguntas en ti en qué quería? ¿Qué buscaba? ¿Qué son sus intenciones? ¿Por qué es que vino y se fue? Y eso está pasando aquí. Se prestó eso. Pablo les dice y reconoce que su tiempo con ellos fue así como entrada por salida, pero les dice, pero los resultados, hermanos, hermanas, recuerden que no fueron en vano. O sea, hubo algo que sucedió ahí en ese tiempo. Y luego verso 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, o esa palabra puede ser afligidos o insultados en Filipos, dice, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición,
Cuando llegó Pablo y sus amigos a Tesalónica, todavía traían las llagas de los golpes en Filipos. Hechos 16 nos dice que en Filipos, dice, sufrieron esto, dice, después de haberlos azotado mucho, los encarcelaron. Entonces estamos hablando que de Filipos salen, no tengo tiempo para explicarles todo lo que sucedió con la cárcel, el temblor y todo lo demás, lo que hizo Dios ahí, pero de esos azotes, de esos golpes que les dieron, todavía traen las llagas sobre de ellos cuando llegan a Tesalónica. Y yo me imagino que traen las llagas frescas, tal vez con las costras de los latigazos todavía visibles en ellos, porque los habían golpeado mucho, dice Hechos. Les dice, ¿ustedes vieron? Ustedes saben que a pesar de eso, tuvimos el denuedo. Me encanta esa palabra. El denuedo es como la audacia, la confianza, la valentía para anunciarles a ustedes el Evangelio. No sabía Pablo y sus amigos se les iba a pasar lo mismo. O sea, ¿cuáles de ustedes harían lo mismo? ¿Quién, habiendo sido azotado y golpeado en una ciudad, dice, pues vamos a la que sigue? No muchos de nosotros. Ahora, si de veras eras un charlatán, ¿a poco no había otras maneras para aprovecharse de la gente que no te iba a costar dolor, azotes, malos tiempos, etcétera? O sea, yo voy a buscar, si es mi intención eso, yo voy a buscar otro modo, o sea, voy a como buscar la manera de entrar donde no me van a golpear. Pero Pablo no lo hace. Pablo sigue con la misma cosa que le causó golpes en Filipos, que eso era anunciarles el Evangelio de Dios. Y Pablo les dice, yo sé, yo entiendo que todo apunta que somos charlatanes, pero no lo somos. No lo somos. Y en los siguientes versículos, hasta versículo 6, Pablo nos da una lista de 7 cosas que no motivó su ministerio. Entonces, ya hablando eso, les empieza a decir, mira, estas cosas no fue lo que nos motivó, no fue la razón por la cual estamos aquí. Y creo que lo que sigue puede ser una lista para medir al pastor, para medirme a mí, para que midas tal vez a la persona que estimas, que escuchas tú por la radio o en el internet y que te encantan las prédicas de esa persona. Creo que lo que sigue lo puedes usar tú para medir y decidir cuáles son sus intenciones y cuál es el corazón de su ministerio. Pero no solo eso, creo que porque la palabra aplica a tu vida, o sea, la puedes aplicar y quiero que la apliques a mí, pero también creo que la puedes aplicar a tu vida. Entonces, en lo que vamos a ver estas cosas, quiero que también te autoexamines y digas, bueno, ¿y yo también hago eso? ¿O eso es válido en mi vida? ¿O eso pasa en mi vida? Dice en verso 3, véanlo, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Aquí nos da 3 cosas que pueden influir tu motivo a hacer las cosas. Empieza con una exhortación. La palabra exhortación es simplemente llamarte acerca, o sea, acércate a mí. Entonces dice, por nuestra exhortación o nuestro querer que tú te arrimes a mí, a que me escuches, a lo que yo estoy tratando de decir, no fue en error, primera cosa. Esa palabra error es literalmente desviarte de lo correcto. Entonces dice, no llegamos a ustedes para que se arrimen a nosotros, para que los desviemos del camino correcto. No fue en nuestras intenciones. No los llamamos a Cristo para llevarlos a un camino erróneo, les está diciendo. Recuerda, se está defendiendo. Al contrario, ustedes ya estaban desviados.
ya estaban desviados, sino que nosotros los llevamos a ese camino correcto. Y luego le dice, nuestra exhortación no procedió de impureza. O sea, no les llamamos que se nos acerquen para llevarlos a un camino de inmoralidad o de impureza, de una vida lujuriosa. Tal vez digo eso y tú piensas en ciertos amigos, ciertas amistades que eso hacen, que buscan y te llaman, ¿para qué? Para que te desvíen, para que te lleven a ese lugar de impureza. Nuestro hijo James, de 19 años, esta semana pasada, empezó un trabajo nuevo ahí donde está en Estados Unidos. Y es un trabajo de construcción, está con albañiles y lo demás. Y si sabes poquito de ese ambiente, no es un ambiente muy bueno. O sea, entre ellos hay uno, pero ya le dieron un apodo, primer día, le dieron un apodo de CK. Y caray, ¿y eso qué es? Christian Kid. Niño cristiano le dieron es el más joven, tiene 19 años. Está trabajando con convictos, con personas que, o sea, digo, Señor, es tu hijo, ya no es mío, sí es mío, pero es tuyo, cuídalo. Pero me dijo que en su primer día le dijeron los amigos, oye, ¿vamos por unas chelas? Le dice, tengo 19 años, no importa. Pero ¿a poco no? O sea, eso es lo que hace el mundo. Y Pablo les está diciendo, yo no los jalé, los acerqué a mí para llevarlos a un camino de impureza. Y luego les dice, no los exhorté de engaño. O sea, no lo hicimos para plenamente engañarlos, para confundirlos. No, dice al contrario, verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Me encanta esto. Y yo entiendo que este versículo, de esta manera, si Dios los aprobó, así es como yo entiendo esto. Si Dios los aprobó, si Dios les confió el Evangelio a ellos, no lo hacían para recibir la aprobación del hombre. Y aquí es donde les digo que como que me cuesta compartir esto, porque yo me siento igual. O sea, lo voy a decir y se va a oír como un poco rudo, pero honestamente no me importa lo que tú pienses de mí. O sea, quiero que en mi carne quiero que me quieras. Creo que todos, ¿no? Queremos, que me quiera la gente. O sea, ¿quién no quiere que lo quieran? Pero a final de cuentas, yo estoy aquí y me paro cada domingo y cada miércoles aquí en Irapuato porque yo siento que Dios me mandó a compartir sus nuevas y no estoy aquí para tu aprobación. ¿Sí me explico? Se me dificulta decirlo. Pero noten que en verso 6 dice algo muy similar, adelántate. Dice, ni buscamos la gloria de los hombres. 2 veces lo dice Pablo. Es como que Pablo dice, porque ¿por qué los vamos a engañar? O sea, ¿por qué creen que los vamos a engañar? Porque llegaron estas preguntas de los tesalonicenses. Dudando, oye, lo que nos dijiste es verdad. Y él les dice, ¿por qué creen que los estamos engañando? Nosotros no estamos aquí sino para cumplir con el llamado de Dios. Solo eso. No tengo otras intenciones, dice Pablo. Casi que lo oigo diciendo, somos personas totalmente diferentes a los demás. Y sabes, a veces así me siento. No es que soy perfecto, no lo soy. No es que mi esposa y yo vivimos una vida perfecta. Si tú has pasado un tiempo de consejería con nosotros, tú lo sabes, somos muy transparentes y hablamos de nuestras debilidades y nuestras dificultades porque no quiero que por un momento pienses que nosotros somos mejor que tú. Estamos en esta batalla igual que tú, luchamos igual que tú. Pero así a veces
siento porque escucho tus pasados. Escucho las cosas que has vivido en otros lugares. Y te quiero decir, no somos igual. Pero para mí era obvio que Pablo no era igual que los demás, porque cuáles de ellos estuvieran dispuestos a ser encarcelados, a ser apedreados, como lo fue en Listra, a ser azotados, a naufragar varias veces solo para la aprobación del hombre. Creo que ninguno de nosotros lo hubiéramos hecho. Y Pablo está diciendo lo mismo. Les recuerdo, ellos no conocían a Pablo, él había pasado muy poco tiempo con ellos, no conocían su corazón real de él, pero algo había pasado en ese tiempo que estuvo con ellos. Verso 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Aquí vemos el resto de las 7 cosas que no motivaron este ministerio de Pablo, cosas de las cuales habían sido acusados de. Empieza con la primera cosa, nótalo, dice, empieza con el uso de palabras lisonjeras. Dice, nunca les hablamos a ustedes con palabras de adulación para ganarnos su aprobación o su amor. Es decir, decirte lo que tú quieres oír. ¿Sabes? A veces me cuesta decirte lo que te tengo que decir. Y es más fácil para mí solo decirte cosas bonitas de ti. Pero a veces requiere que yo te diga algo un poco difícil, aunque no te guste. Porque fieles son las heridas de un amigo, dice la palabra, ¿a poco no? Y a veces nos tenemos que decir cosas duras y difíciles. Y Pablo aquí les dice, no llegamos con palabras de adulación, no solo los tratamos de ganarnos su amistad y su amor con decirles solo lo que querían oír. Dice, nunca encubrimos, nótalo, avaricia, es decir, deseos codiciosos. Sabemos que de donde Pablo está escribiendo, de Corinto, estaba trabajando. Allí en Hechos nos dice que cuando llegó a Corinto, él conoció a Aquila y a Priscila, una pareja que, ¿sabes qué hacían? Tiendas de campaña. Y él se puso a trabajar con ellos. Y si el propósito de Pablo era trasquilar a las ovejas, a lucrarse de ellos, no tendría por qué trabajar, pero lo hizo. Dijo, voy a trabajar para ser el ejemplo. Y luego dice en verso 6, no buscamos ser adulados tampoco, aunque como apóstoles podíamos haber exigido ciertas cosas. ¿Sí lo vistes? No, ni de otros, aunque no buscamos gloria de los hombres o que nos glorien ustedes, sino de que no buscamos el hospedaje mejor. Cuando llegamos ahí con ustedes, no les pedimos el hotel de 5 estrellas, ¿sí? No les pedimos las mejores comidas, o sea, vamos, pero, o sea, dame de lo mejor. No les exigimos ofrendas de amor, de todo eso. Dice, aunque lo pudiéramos haber hecho como apóstoles de Cristo. Quiero que noten que aunque ellos pudieron hacer estas cosas, decidieron no hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo creo que la única respuesta lógica es porque había una sinceridad de amor. Amaban a la gente de Tesalónica. Lo que los motivaba a darse por ellos era ese amor. Amaban a los tesalonicenses. Pablo después en 2 de Corintios 5 va a decir, el amor de Cristo nos constriñe. Oh, me encanta esa palabra, nos constriñe, es decir, el amor de Cristo nos obliga a servir a los demás. Nos obliga.
Es el amor, es del amor que hablaba cuando tomábamos la cena del Señor. De ese gran amor que tiene para ti, te causa servirle. Y así funciona. Así es que en estos primeros 6 versículos, Pablo se estaba defendiendo de lo que habían dicho de él. Pero en el segundo punto nos habla de esta evidencia del amor. Porque yo me puedo defender, pero hay evidencia, o sea, hay algo que tú puedas ver en mí o en Pablo que te va a confirmar lo que está diciendo. Dice en verso 7, la evidencia del amor, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Usa una analogía aquí Pablo, me gusta. Dice, nosotros hemos sido tiernos, o la palabra puede ser suave o agradable con ustedes, así como una nodriza. Esa nodriza puede significar muchas cosas, pero es literalmente una ama de crianza. Si están conmigo, ¿saben lo que es una ama de crianza? Es una persona que alimentaba a un bebé que no era suyo. Y eso está diciendo. Dice nosotros, dice Pablo, con esa ternura fuimos entre ustedes. Así los tratamos. No fuimos crueles, duros, severos con ustedes. Al contrario, hemos sido tiernos. Verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo al Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ahí habla del amor que tenían por ellos. ¿Y cuál es la evidencia de ese amor? ¿Cuál es la evidencia que tú puedes mostrarle a otra persona de tu amor por ellos? Aquí es donde lo puedes aplicar a tu vida. Pablo les está diciendo, nosotros hubiéramos entregado nuestras propias vidas por ustedes. Ahora, ¿quiénes de nosotros entregaríamos nuestras vidas por alguien que tienes 3 semanas de conocidos? Creo que ninguno de nosotros. Serían pocos, creo, los que levantarían la mano. Pero eso está diciendo Pablo, y ese es amor. Y me puse a pensar, ¿a poco no es lo mismo que Jesús hizo por nosotros? Cuando Jesús colgó en esa cruz, no te conocía. Te conocía, pero no te conocía. No sé si te explota la mente pensar en eso, pero te conocía, pero no te conocía. Por el amor que Él tuvo por nosotros, entregó su vida. Y eso está diciendo Pablo. Dijo el apóstol Juan en su primera carta, en versículo 3:16 de primera de Juan, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y Pablo está diciendo eso. Nosotros hasta dábamos nuestras vidas por ustedes. No se crean de lo que están diciendo de nosotros. Pablo los trata con una ternura, les muestra el amor sacrificial que tenía por ellos, y luego verso 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo prefirió trabajar que pedir un salario, que pedirles ofrendas o otras cosas de la iglesia. Se me hace interesante cuando un pastor, y ahora hay unos que se llaman apóstoles o profetas, autonombrados, y los invitan a compartir y dicen, lo hago, pero que hay ofrenda de amor. Digo yo, asalariado. No puede ser. Ahora este es un equilibrio muy delicado, porque Pablo le dijo a Timoteo, al que está con él, después cuando le escribe su primera carta, le dice esto, le dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo le dice, no hay nada mal, Timoteo, con que le paguen o que sostengan o que apoyen al pastor. Dice, al contrario, es algo bueno. Es digno de su salario, especialmente el que predica y enseña la palabra. Pero ¿sabes lo que es el problema? El obrero. Allí es donde es el problema. Había y sigue habiendo aquellos que usan a la iglesia como el lugar para vivir una vida lujosa. ¿A poco no? Y no se vale. No se vale. Y Pablo les está diciendo, no fuimos nosotros aquellas personas. Yo trabajé. Ustedes saben mi trabajo para poder compartirles el evangelio. Pablo, por el amor a la gente, decidió trabajar hasta cansarse para no ser gravoso a ninguno de ellos, para no darle oportunidad al enemigo a acusarlos de aprovecharse de la gente, y aún así lo estaban acusando. Está defendiendo Pablo. Les dice en verso 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Que digan lo que digan, dice Pablo. Los que van a hablar, van a hablar. Pero Dios es nuestro testigo. Nosotros nos hemos comportado en una manera santa, justa y irreprensible, les dice aquí. Y sabes, a final de cuentas, la gente va a hablar de uno. La gente va a hablar de ti. Pero como dije al principio, lo único que te va a librar de eso es vivir una vida recta. Vivir una vida que no se puede acusar. Y ahí es donde te hago a ti la pregunta. ¿Has sido mal acusado por algo? ¿Cómo está tu vida? ¿Pueden escarbarle lo suficiente a tu pasado para decir, sí, mira, esta persona es un patrón en su vida? Tal vez hoy lo están acusando de esto, pero mira, hace años atrás, o sea, ¿cómo está tu vida? ¿Qué tipo de testimonio tienes? Que digan lo que digan, dice Pablo. Luego verso 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Aquí usa esta palabra exhortaban otra vez, que es igual, es llamarte a que vengas a un lado de mí. Y dice, así también ustedes saben que como el Padre a sus hijos, ustedes que son padres, dice, los exhortábamos, los llamábamos así a nuestro lado, y luego dice, y los consolábamos. Es decir, hablábamos para advertirles y para calmarles. Esa palabra de consolar significa esas dos cosas. Advertirle a alguien, interesantemente, porque no pensamos en la palabra consolar de esa manera, pero eso significa, es advertirle a alguien algo o para calmarlos. Puede ser una advertencia que te calma, si lo puedes recibir de esa manera. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin exhortaban y consolaban? Verso 12. Y nos encargábamos y anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Entonces los exhortaban, los consolaban para que anduvieran, para que caminaran de una manera que agradaba a Dios. Esa era la meta de Pablo. Y sabes, esa es mi meta aquí. Si hay algo que yo pueda decir o algo que podamos aprender en su palabra que te ayude a caminar con Dios, entonces yo lo considero como un éxito. Digo amén. Por eso estamos aquí.
Así es que Pablo primero se defendió y luego les mostró su comportamiento y luego tercera cosa, les dice no solo eso, sino que hay fruto de este amor. Del tiempo que yo estuve con ustedes, les dice, hay fruto. Y quiero que lo vean, dice verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, aquí está el fruto, lo recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En versículo 6 del primer capítulo que ya estudiamos, Pablo les dice, ustedes han sido imitadores de nosotros de tal manera que han sido ejemplos a los de Macedonia y a los de Acaya. Y aquí Pablo les recuerda, todo lo que oyeron de mí, todo lo que les he dado, todo lo que de lo que me han acusado, la prueba está en sus vidas. Hay fruto. Ustedes recibieron la palabra y vean lo que ha sucedido en sus vidas. Ahora son ejemplos a los de Macedonia y los de Acaya. Hay fruto. O sea, no solo vine como charlatán para robarles, para engañarlos, sino que ¿a poco no hay cambios en sus vidas? Hay fruto de este amor que tenemos por ustedes. Y luego verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo, de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se le oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La iglesia primitiva que inició en Judea, en Jerusalén, les dice, experimentó lo mismo que ustedes. Creo ustedes recuerdan conmigo la gente religiosa cuando la iglesia nace ahí en Hechos capítulo 2, 3, 4, por ahí, donde los religiosos se opusieron de los discípulos y los empiezan a perseguir, ¿recuerdan? ¿Y qué pasó? En ese momento hubo una persecución, hubo un esparcimiento de la gente, pero hubo un crecimiento del evangelio. Y aquí les está diciendo eso Pablo. Así como sucedió en Judea, los que creyeron antes de ustedes, les pasó lo mismo. Cuando estábamos ahí en Judea, dice, hubo esta persecución, hubo las mismas cosas y ellos también de ahí salieron. Ustedes son imitadores de estas personas, pero así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Dice, no se apuren. No traten de luchar contra los que están hablando mal de mí, les dice Pablo. Para ellos, sobre ellos está la ira hasta el extremo. Ustedes no traten de luchar por mí. A Pablo no le importaba los que estaban hablando mal de él, sino que las personas a quien les escribía, los creyentes. No quería que esa semillita que cayó en sus corazones tomara raíz y brote solo para que estos hombres vengan y se la roben, hablando mal de él. Pero el fruto era notable en las vidas de los tesalonicenses. Había persecución, sufrimiento y oposición, pero dice, ustedes son imitadores de las iglesias en Judea. Y sabes, hasta ahí decidí estudiar hoy. Creo que es un buen punto para parar. Y Pablo casi que lo oigo diciendo, sé que hay personas que están hablando de mí. Les dice, está bien, pero no permitan que les llenen la cabeza con dudas o con mentiras. Manténganse firmes.
Y creo esa es la palabra para ustedes esta mañana. Manténganse firmes. Los tesalonicenses tenían que tomar una decisión. O le iban a creer a Pablo o le iban a creer a los acusadores de Pablo. Y tú tienes la misma decisión que tomar. Pero les tengo que decir que había dos cosas que iba a ayudar a estos tesalonicenses a tomar una buena decisión. O le creemos a Pablo o le creemos a los demás. Y creo que esto te puede ayudar a ti también. Quizá tú estás aquí en esta iglesia y tienes tiempo observando. Y te estás fijando. Y estás viendo si hay señas de corrupción. Estás viendo si hay malas intenciones. Estás buscando a ver si hay mala enseñanza. Y sabes, de esa manera vienes tú semana tras semana, mes tras mes, a lo que yo te digo, bienvenido. Haces bien, haces bien, haces bien. Porque sabes, parte del problema en la iglesia es que nos creemos todo lo que se dice del púlpito. Y no debe ser así. Tienen ustedes la responsabilidad de ser como los de Berea, que tomaban lo que decía Pablo y ¿sabes lo que hacían? Checaban con las escrituras. ¿Cuadra esto sí o no? Y yo te animo que hagas lo mismo. Hagas lo mismo. Ven, observa. Haz preguntas. No sé, nunca me imaginé cuando planteé una iglesia que parte de plantar una iglesia iba a ser entrevistado por los congregantes. Pero no sé cuántas veces, ya sea que nosotros invitemos a alguien a nuestra casa o que alguien nos invite a la casa de ellos y si pasa y me tienes que entrevistar, hazlo. Pero me cayó de sorpresa, porque yo lo veía especialmente al principio como hospitalidad, que la persona quería pues pasar un tiempo con mi familia, solo para llegar y comer, y luego empezó la interrogación. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Y tú del otro? Hubo una ocasión donde llegó una familia llegaron sus hijos que nunca han puesto pie aquí en la iglesia y llegaron. De hecho yo no invité a los hijos, invité nomás a los papás, pero llegaron los hijos también y dije, pues bienvenidos. Como que yo me alegré, ¿no? Dije, o sea, qué bueno. Solo para darme cuenta que después de la comida empezó uno de ellos a interrogarme, pregunta tras pregunta, doctrinal, administrativa, lo que tú puedas pensar, me lo preguntó. ¿Y sabes lo que más me caló? Que después de preguntarme dijo, gracias, y me tengo que ir. Y se paró y se fue. Y se quedaron ahí sus papás el resto de la noche con nosotros. Realmente eran a los que conocíamos, a sus papás. Pero eso me caló. Dije, o sea, ¿de veras? O sea, en lugar de venir a estar aquí, a observar lo que está pasando, ¿me quieres entrevistar en mi casa? Está bien. Eso creo que es parte del ministerio, me estoy dando cuenta, no lo sabía, pero en el manual de plantación de iglesias no venía eso. Y dije, ¿dónde está este capítulo? Porque ahí no está. Pero te animo, ven, observa, haz preguntas, pero checa estas dos cosas que tú puedes usar para medir la salud de la iglesia. Uno, fruto. Hay fruto. Pablo les dice, miren, lo que hemos compartido, el ejemplo que les hemos dado, vean cómo ha impactado las vidas de las personas. Y tú puedes hacer esa pregunta en tus observaciones, en lo que estás aquí, en esta iglesia, ves vidas cambiadas,
ves vidas transformadas por la palabra y el amor de Dios, ¿sí o no? ¿Ves fruto? Algo falso, algo incorrecto no va a cambiar vidas, pero la palabra de Dios sí. Pueda que haya un show, pueda que se vea la cosa espiritual y viva, pero ves tú cambios en las vidas de las personas que asisten. Primera cosa que puedes observar. La segunda cosa va ligada con la primera. Tiempo. Tiempo. Para los tesalonicenses el tiempo les iba a mostrar si Pablo era un charlatán o un verdadero obrero de Dios. Se toma tiempo. En la iglesia es lo mismo. Y cierro con esto. Sé que hay algunos de ustedes aquí que han sido lastimados por pastores, iglesias, diáconos, ancianos, todo lo demás, o todas esas cosas. Y sabes, Dios lo sabe. Algunos de ustedes me han contado sus historias, por eso lo puedo decir con certeza. Pero te quiero animar, no permitas que el enemigo te engañe y te desanime. El dicho famoso, ¿no? Por una lo llevan todos, ¿no? Creo que un taxista me dijo eso un día en lo que se volaba una luz roja. Por uno la llevan todos. Le dije, sí, por ti. Pero por uno la llevan todos. No todas las iglesias son igual. No todos pastores están buscando su propia gloria. No dejes que el enemigo te engañe. No dejes que eso, lo que te sucedió, te detenga de ser útil en la iglesia de Dios. Ora, obviamente, ora. Pero te digo por qué. Porque Hebreos 10, 25 dice, no dejemos de congregarnos. Y sabes, el hecho de que estás aquí no significa que te estás congregando, ¿eh? Quiere decir que estás asistiendo. Pero congregarte es otro show. Y dice esto, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino anímense unos a otros. Y esto es lo que me impactó, y con mayor razón, ahora que vemos que el día se acerca. Tenemos chamba. Hay gente en nuestra ciudad que necesita de nosotros. Hay gente en nuestra ciudad que necesita de ti. Estamos ahorita orando y pensando en empezar un ministerio en un asilo para ir a compartirles a ellos. Pídele al Señor. Tal vez tú puedes ser parte de eso. Y en mi mente, y no lo comparto mucho, pero tengo como un montón de cosas que digo yo, podemos hacerlo. Podemos impactar a nuestra comunidad. Pero yo no lo puedo hacer solo. Y tú necesitas determinar, así como los tesalonicenses, qué es la verdad. Porque no somos como la iglesia que te lastimó. Quizá te vamos a lastimar de otra manera, no sé. Pero voy a intentar a no hacerlo de la misma manera. Si te ha lastimado alguien, haz dos cosas, por favor. Perdónales y sigue adelante. Porque muchas veces estamos estancados. Así es que tú perdona y tú sigue adelante. Ok, Señor, ahora estoy aquí, ¿qué quieres que haga? Y deja que tu vida sea eficaz para el Señor. Amén.